Pues vamos a la palabra. Pues vamos a ver un tema interesante que pues puede confundir a unos, ilustrar a otros. Vamos a hablar de la guerra espiritual. Pero bueno, para los que vienen de círculos más carismáticos, pues tal vez no sea lo que esperan. Este tema ha servido para inventar muchas doctrinas, ¿sí? Hay quienes le dan demasiada importancia a la cuestión de la guerra espiritual y también hay otro extremo donde se olvidan de las acechanzas del enemigo, lo cual también es peligroso. Y aquí lo importante es que tengamos un equilibrio y vayamos a lo que realmente enseña la Escritura. Porque como os digo, este tema sí se ha prestado a inventar muchas cosas, porque esa es la realidad. Inventar cosas que se dan mucho por hecho y que a veces hasta suenan interesantes, suenan lógicas, pero no tienen un buen sustento bíblico. Muchas veces surge a partir de mala interpretación de las Escrituras o textos fuera de contexto, ¿sale? Entonces, si bien no podemos negar que hay una realidad espiritual y hay una guerra espiritual contra los creyentes o en el mundo, tampoco se trata de darle una relevancia que no tiene y que la Biblia no le da. Nosotros debemos entender antes de iniciar, y esto que vamos a estudiar es importante, pero debemos verlo sobre una base más importante. Y la base más importante es que Cristo ya venció y que nosotros en Cristo ya vencimos y estamos sobre todo principado y potestad. ¿Sí? Entonces, la guerra espiritual para nosotros en Cristo no es una guerra para ganar, para ver si obtendremos una victoria. ¿Sí? Es una guerra de transición prácticamente y la victoria ya está garantizada en Cristo. Entonces, no es una guerra con posibilidad de perder, porque Cristo ya venció. Y eso es algo que quiero dejar muy claro desde el inicio, porque se ha manejado de maneras muy peligrosas y muy erróneas. Entonces, nosotros solo tenemos que hacer resistir, estar refugiados en Él. El enemigo está completamente vencido, no tiene ninguna posibilidad. Eso es muy importante. Así que estar en guerra no implica una posible derrota para nosotros en Cristo. Simplemente es una transición que vamos a vivir y te vamos a estudiar un poco acerca de eso. Acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, texto que yo creo que todos conocemos. La armadura de Dios. Algunos vamos a reforzar cosas, algunos nos vamos a quitar cosas, pero esperemos que todos aprendamos aunque sea algo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Ya estamos ahí. Vamos a dar lectura. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Vístanse con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe,
con que puedan apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Hermoso Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la reunión que podemos tener hoy, te agradecemos por todas las personas que estamos aquí y por nuestros hermanos que no pudieron venir por diversas circunstancias. Te pedimos que seas propicio a ellos, que derrames sanidad sobre los que están enfermos, por favor. Te pedimos que nos des claridad a todos, que tu Espíritu Santo es el que nos abra el entendimiento, que a mí me des la sabiduría para compartir tu palabra a mis hermanos y que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos siempre en ella. Que si traemos algún sesgo o alguna cosa por una mala enseñanza, que tú nos ayudes a ver en tu palabra la verdad y que tú nos guíes sobre todas las cosas, Padre. Tu nombre es exaltado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, esta carta tiene una estructura muy paulina. General, muchas de las cartas de Pablo empiezan hablando mucho el Evangelio, doctrinas del Evangelio, cimentando a la gente el Evangelio, ¿sí? Y después siempre pasa a una parte muy práctica. Si ustedes ven eso, van a ver mucho eso en las cartas, y no solo en las de Pablo, pero en las de Pablo vemos mucho. Él afirma mucho el Evangelio, mucho la palabra, mucha doctrina, y después pasa a una parte muy práctica donde empieza a hablar de cómo vivir esto en la vida práctica y empieza a explicar cosas para la vida cotidiana, ¿sí? Aquí el uso de la armadura de Dios en nuestro texto es algo muy contextual, ¿sí? Está aludiendo a qué imagen. Habla de un soldado romano, ¿sí? O sea, Pablo estaba encarcelado, justamente esta parte dice, soy embajador en cadenas, estaba encarcelado y probablemente custodiado por un soldado romano. Entonces, cuando él está escribiendo esto, tiene la imagen ahí muy precisa, y en Éfeso, que está todo lleno de soldados romanos, la gente entiende bien la imagen, ¿sí? Vamos a tener cuidado de no sobre espiritualizar las cosas, porque ya a veces ya nos queremos poner la armadura como tipo caricaturas y como llamamos, ya sentimos que nos vamos equipando haciendo espiritual. No es la idea, porque él simplemente está usando una imagen familiar para dar a entender una verdad, ¿sí? Porque es una forma muy práctica en que la gente se le pueda quedar. Entonces, pero no es así que nos vistamos nosotros con esas cosas y ya de repente ya nos salimos de nuestra casa con la armadura puesta, ¿no? Porque eso a veces se estila o a veces se predica, ¿no? No, cuando tú ores, ponte la armadura de Dios antes de salir a la calle. Bueno, no es la idea, ¿sí? Y ahorita vamos a tratar de ver. Fíjense que aquí en nuestro texto dice que debemos fortalecernos en el Señor, ¿sí? Vamos a dividir 3 puntos, pero quiero que juntos tratemos de ver en qué está como el centro de alguna manera este pasaje. Dice que debemos fortalecernos en el Señor, dice que debemos estar firmes y debemos que poder resistir. O sea, ¿en qué o por qué? A ver, denle una visualizada, a ver si alguien lo encuentra. O sea, ¿para qué nos tendríamos que estar preparando o por qué nos tendríamos que estar fortaleciendo? A ver, ¿quién lo diga se va a exentar del siguiente discipulado con 10. Tiene que ver, pero del pasaje. O sea, que lo que dice es parte. No sé del texto, no adivinemos. ¿Qué dice el texto? Hay una partecita. Debemos resistir, ahí está una pista. Contra ellos vamos, pero ahí, o sea, ¿por qué debemos resistir? ¿Para qué?
¿Prepararnos para qué? Para el día malo. Para el día malo. ¿Sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, el enfoque justamente ya está exento, hermano. Anótale. ¿Misael se llama? Se llama Misael, hermano. ¿Es número de lista? Dice que debemos estar fortalecidos para el día malo, para poder resistir el día malo. Dice estar firmes, nos habla de nuestro enemigo, nos habla, pero realmente está enfocado en eso. La armadura está enfocada justamente en fortalecernos, ¿para qué? Para el día malo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el pasaje? Que vamos a tener un día malo. Ese es uno de los puntos muy importantes. Entonces, habrá días malos. Habrá días llenos de dificultades, llenos de pruebas, llenos de acechanzas del maligno, como dice aquí también el texto, llenos de tentaciones, llenos de ataques. Eso va a pasar. ¿Alguien ha vivido un poquito de eso en su cristianismo? ¿No? ¿Solo yo? Bueno. Eso es algo que va a pasar y pasa en la fe cristiana. No busquen un texto, se los voy a leer y les voy a leer la razón por la que pasa eso. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto y en quien creyendo aún que ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable. Hasta ahí. En nuestra fe, dice este texto que está en 1 Pedro 1, que en nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, debe ser probada. Nosotros vamos a ser afligidos. O sea, algo que debemos tener, y que creo que lo sabemos, pero debemos tener siempre muy claro, es que las promesas de Jesús nunca fueron que todo iba a salir bien y que le íbamos a pasar chévere y que una vez que nos hiciéramos cristianos, pues todo iba a salir bien y todo se nos iba a dar, íbamos a prosperar y ser pura bendición y pura paz y felicidad como camino de rosa. La Biblia no enseña eso. Desafortunadamente muchos falsos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, sí enseña eso, que todo te va a salir bien, que ven a Cristo y todo se va a arreglar y vas a mejorar económicamente y tu familia y esto. Y entonces todos son promesas de mejoras. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Quién se acuerda de lo que dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicción. Dice, no teman, yo he vencido el mundo. ¿Sí? Pablo también les dice a los de Éfeso en Hechos 20 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Entonces, la Biblia nunca enseña que todo va a estar en paz. Es más, cuando la gente se empieza a acercar más, es cuando más ataques a veces vienen. Cuando decimos, ya voy a ir por fin a la iglesia, ahora sí me voy a entregar, bueno, agárrate, porque es donde más difícil se va a poner, ¿sí? Va a haber mucho tropiezo, mucha prueba, mucho obstáculo. Y no siempre es obstáculo negativo, a veces son positivos en cierto sentido. Hace muchos años me pasó con alguien que de repente por fin empezó a llegar a la iglesia, o sea, sus papás tenían años orando y por fin llega a la iglesia. Y por su propio pie, entonces, lo cual era así para todos, wow, qué padre, ¿no? Todos gozándonos en eso. Y al poco tiempo le ofrecen un trabajo donde sus horarios no le permiten ninguna reunión de iglesia. Eso sí, gloria a Dios que dio trabajo. Pero dices, ¿de dónde vendrá? ¿Cuál es la prioridad? ¿No? Obviamente tenemos que trabajar, es bueno el trabajo y todo, pero
Hay que discernir, porque no todo viene de manera negativa. A veces esas cosas positivas nos alejan de Dios. Entonces, tienes una persona que por fin empieza a ir a la iglesia por su propio pie, empiezan a caminar poco a poco y de repente, ¡pum! ¿Qué sucedió? No lo volvimos a ver. Hasta ahorita, donde yo sé, no está en el camino del Señor, ¿sí? Entonces, no siempre va a ser malo, pero también va a haber muchas pruebas. ¿Por qué? Porque es parte de, y es donde tenemos que resistir. O sea, no podemos esperar que el enemigo se quede cruzado de brazos, porque no es su chamba cruzarse de brazos mientras se le arrebatan almas. Es más bien hacer guerra, es hacer tropezar, es meter tentaciones. ¿Por qué? Porque sabe que con la tentación llega la culpa y con la culpa la gente se aleja. Hablábamos un poquito del discipulado hace rato de eso. Porque la culpa es algo que es venenoso. Y entonces hay muchas cosas que van a estar pasando, muchos ataques, muchas situaciones familiares de toda índole que van a ser difícil y que mucha gente dice, ¿por qué cuando me estoy acercando a Dios me pasa esto? Pues por eso, esa es la razón. Porque cuando nos vamos acercando a Dios, justamente va a empezar la dificultad, va a empezar la prueba. O sea, van a salir las oportunidades, van a salir muchas cosas que a veces esperábamos. Hay gente que de repente lleva años sin pareja y cuando se acerca a Dios, ¡pum!, le sale la pareja perfecta. No es cristiano, no es cristiana, pero es tan bueno que entonces, ¿qué sucede? Se engancha y se termina alejando del Señor. Eso es muy común. Entonces, no todas las pruebas son de una índole así con el diablo pintado de cuernos acechándonos, no. Algunas cosas son aparentemente buenas, pero todo lo que nos aleja del camino del Señor no puede ser bueno. No, o sea, tiene que ser malo, forzosamente. Cualquier cosa que nos aleje del camino de Dios siempre va a ser malo. Y siempre generalmente viene el enemigo, ¿sí? Entonces, va a haber días malos, va a haber días difíciles donde vamos a tener mayores pruebas que otros. Y eso es normal. Nosotros recordamos la parábola del sembrador, ¿sí? Que una cae sobre el camino y bueno, se la lleva, otro no logra germinar porque cayó entre pedregales. Pero hay una que cae en una tierra entre espinos. ¿Y qué sucede? Esa de entre espinos es alguien que empieza a caminar en la fe y aparentemente se ve bien y ya es cristiano, ya se entregó al Señor, ya hasta se bautizó. Pero ¿qué es lo que dice el Señor cuando interpreta la parábola? Que cuando viene la prueba, vienen los afanes de la vida y ahoga la palabra. ¿Y qué sucede? Se aleja. Esos son los días malos que a muchos nos han pasado. A veces cuando empezamos a caminar y a veces durante todo el tiempo de nuestro caminar va a haber días malos. O no solo si a mí me pasa nada más, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer para el día malo? Fortalecernos en el Señor. ¿Sí? ¿Cómo empieza el texto? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nosotros, ¿sí? No es hacernos fuertes nosotros, no es conforme a nuestras habilidades o nuestra sabiduría, es en el poder del Señor. Él es nuestro refugio en todo, por eso nosotros somos dependientes de Él, no independientes. Entonces, de Él es que tomamos nosotros fuerza. ¿Por qué a veces no podemos contra esas acechanzas y caemos y tropezamos? Porque no nos fortalecemos en el Señor. Dependemos de nosotros. A veces solitos nos vamos a la boca del león. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por ejemplo, un consejo que le da Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, ¿sí? No es enfrenta esas cosas, tú puedes lograrlo porque tú eres fuerte, no. O sea, huye de las pasiones juveniles y busca la paz, la justicia, el amor con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pero es eso, fortalecerse en el Señor. Entonces nosotros podemos acercarnos a Él, tenemos acceso al trono de la gracia y donde nos refugiamos en Él y nos llena de fortaleza. ¿Para qué? Para el día malo.
Porque los días malos siempre van a venir. Siempre. Cuando nosotros de repente estemos así de, eso está bien padre, todo me está saliendo bien, dice, agárrate. Porque muchas veces va a venir algo. Y viene de diferentes formas. Y esa vez donde, Señor, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa esto si yo estoy tratando de hacer las cosas bien? Pues por eso. El problema es que a veces ignoramos las Escrituras, pero la Escritura está plagada de gente probada. Gente que está caminando bien, que está tratando de ser fiel y que es probada. A mí me encanta el Salmo 73 cuando Asaf empieza a decir, es que ¿por qué los impíos les va bien y por qué todos, y yo estoy lleno en tu templo, estoy obediente a ti, hasta que entendí el fin de ellos, dice, que los has puesto en deslizadero. Es ese hermoso salmo cuando dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿No? Pero Asaf llegó a ese punto de decir, es que ¿por qué me pasa esto? Y a los impíos les sale todo bien. Pues porque a los impíos muchas veces el diablo los va a dejar tranquilos. Si el impío está haciendo la voluntad del diablo, muchas veces le va a decir, no, no me lo tocan, déjalo. Es más, hasta dale, ¿no? Prospéralo. Y le va a decir, pues sí. Hay un libro que ya he recomendado, Las cartas del diablo a su sobrino, es de C.S. Lewis. Muy buen libro, léanlo. Habla justamente de cómo son supuestas cartas de un diablo más maduro a un diablo más nuevo y cómo distraer, cómo llevar. Y lo hace de una forma sutil. Es tan bueno porque de verdad yo cuando lo leía decía yo, no, de verdad hacía de trabajar el diablo. Porque era muy sutil, así de, no le digas que no vaya a la iglesia, pero dile que se relaje, que haga y que puede seguir haciendo ciertas cosas y puede seguir yendo a la iglesia. Entonces, hay un montón de trampas del enemigo. Está muy bueno. También nos dice aquí el texto que una de las formas es que debemos estar firmes. Esta frase, estar firmes, se repite 3 veces aquí en este pasaje que leímos. Que debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y que dice, después de haber acabado el día malo, en el verso 13 dice, estar firmes. Después en el verso 14 empieza otra vez, estén firmes en el Señor. Entonces nosotros debemos estar firmes en Él. Siempre recordando que fuera de Él no podemos hacer nada. Nunca nosotros vamos a poder vencer una tentación, una prueba, una dificultad si no estamos bien arraigados en el Señor. Es prácticamente imposible. Por eso hay mucho alejamiento, por eso hay mucho tropiezo, por eso hay mucho desánimo. Entonces, aquí cuando hablamos de la armadura de Dios, no hablamos de vestirnos de una manera mística, ¿sí? Es una forma de vida, es algo que tenemos arraigado siempre. No es que me fue como en feria el día de hoy porque no me vestí de la armadura de Dios. Eso ya es llevarlo a un grado místico que no existe en la Biblia. Otro punto que nos lleva aquí el texto es que tenemos enemigos. Es algo que no debemos ignorar. El apóstol dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? En el capítulo 2 de esta misma carta nos habla cómo el enemigo dice que opera en los hijos de desobediencia. Toda la gente que no está en Cristo está siendo manejada por el diablo. Por eso hay tanto pecado, por eso hay tanta maldad. ¿Por qué? Porque Él es el que opera. ¿De qué forma? Aquí lo dice, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores. Ahora, este pasaje es una parte que se ha prestado a muchas interpretaciones y muchas suposiciones que no tienen sustento. Es decir, empiezan a armar categorías de demonios y subcategorías y a dividirlos. El problema con eso es que no tenemos forma de respaldarlo bíblicamente, ¿sí? Es algo que alguien vio ahí y se le ocurrió y dijo, esto suena chido, entonces vamos a irnos por esta línea, y muchos lo terminamos repitiendo a lo largo de décadas o siglos, pero no tiene un sustento.
¿sí? Ahora, la palabra principado tiene que ver como primer poder, pero son cosas delegadas, pero no implica necesariamente subdivisiones. Es como con los ángeles, también se hacen como divisiones. El querubín es este y el arcángel es acá y estos son así y se hace. Eso no está en la Biblia. Si nosotros escudriñamos las Escrituras para tratar de definir ese tipo de cosas, no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque no lo viene. O sea, todo ese misterio de demonios y ponerle nombre a los demonios y hacer un montón de demoniología no está claramente en las Escrituras y debemos tener cuidado. Entonces, una cosa es que no debemos ignorar las acechanzas del enemigo y no debemos hacer como que no hay un enemigo, pero otra también es darle demasiado poder y demasiado lugar. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Se le empieza a dar más poder del que realmente tiene. Una vez más, si estamos en Cristo, el enemigo ya está vencido con nosotros. Ya no nos puede hacer nada. Primera de Juan dice, el maligno no nos toca. Entonces, no hay una autoridad de parte del enemigo de hacernos algo a nosotros en Cristo. Ya no. Porque nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Es como Romanos 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Entonces, no tiene un poder sobre nosotros. Hay un término que se usa mucho en ciertos círculos, que es el derecho legal. Pues es que si tú pecas, le estás dando derecho legal al enemigo para... Bueno, eso, hermanos míos, no está en ninguna parte de las Escrituras. No existe. Es un término inventado. Obviamente, no solo el término no existe, sino el concepto no existe. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene esa autoridad, no tiene ese poder, y menos sobre un cristiano. Porque hay quienes que dicen, es que el cristiano le puede dar derecho legal al diablo. Bueno, si usamos un lenguaje jurídico, porque eso es un lenguaje jurídico, darle derecho legal, tenemos un lenguaje jurídico superior en Cristo. ¿Y cuál es? Es que hemos sido justificados. Ya lo he explicado antes, lo voy a explicar brevemente. El término justificación es un término jurídico, el cual en que yo, estando en Cristo, soy declarado justo por los méritos de Cristo y por la obra de Cristo, y Él es declarado pecador y castigado como pecador en mi lugar. Intercambio. Pero yo, cuando ya estoy justificado en Cristo, ya no hay condenación. Por eso Romanos 8 empieza, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condena. Entonces, eso de derecho legal, porque es que pecaste, ya le diste derecho legal y abriste, también usamos los términos de abriste la puerta y un montón de cosas, ¿no? Digo, no es del todo negativo hasta cierto punto, pero debemos entender que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo, quiere decir que hemos sido comprados a precio de sangre. Y si hemos sido comprados, ¿quién es nuestro dueño? Es nuestro Señor. Él pagó por nosotros. Dice Juan 10, nada puede arrebatar de mi mano. Porque mis ovejas unidas, mis padres que me las dio. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y mi Padre y yo somos uno. Entonces, nadie puede quitarnos de eso. ¿Sí? Entonces, no es de que, pecó, derecho legal, así vengo a aplicar eso. Eso no está en la Biblia. Eso, no hay ni un solo pasaje en la Escritura que enseñe ese concepto. Y es un concepto peligroso, porque nosotros no, o sea, sí usan este texto aquí en el contexto que dicen no des lugar al diablo, pero no se refiere a eso y no se refiere a que ya al diablo ya le pertenecemos. No, nuestra salvación no es tan endeble, nuestra salvación en Cristo no es tan fácil, no es cualquier cosa, es algo sellado en la eternidad. ¿Sí? Cuando dice que somos redimidos, somos rescatados, somos comprados, hay una pertenencia, por eso le decimos que es nuestro Señor, porque cuando hablamos de Señor,
hablamos de un término de pertenencia, es decir, dueño. Cuando nosotros decimos que somos siervos, la palabra siervo aquí, por ejemplo, cuando Pablo empieza sus cartas, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, la mejor traducción para esa palabra sería esclavo, no siervo, porque siervo se puede entender como un sirviente, pero la palabra no es esa, es doulos, que es en el griego y que significa esclavo. ¿Y un esclavo es libre? No, pertenece a alguien. Entonces nosotros somos esclavos de Cristo, pero es bueno ser esclavo de Cristo porque le perteneces al Rey de la vida, al amo de la libertad, al que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces nada nos puede arrebatar de su mano. Nada puede librarnos, nada puede separarnos, como termina Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Cristo. ¿Qué nos separará? Amor, angustia, hambre, desnudez, espada. No, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hay que tener cuidado con esos conceptos porque no están en la Biblia. Entonces, no hablamos de categorías, no hablamos de hacer mucho énfasis en lo espiritual, porque ni siquiera nosotros leímos, al leer las cartas o todo el Nuevo Testamento después de los Evangelios, no vemos un énfasis en la cuestión demoníaca. No vemos eso. Sí, Jesús liberaba demonios, claro, endemoniados. Endemoniados, fíjense, esto es bien importante porque también hay muchas doctrinas que hablan de hay que ministrar a la persona para sacarle los chamucos. Bueno, Jesús nunca estuvo tratando de liberar endemoniados que no estuvieran manifestados, nunca. O sea, no vemos un texto donde Jesús estuviera tratando de sacudir o los apóstoles tratando de sacudir a alguien que no estaba endemoniado. Liberaban a alguien que estaba endemoniado. ¿Cuál es la forma más efectiva que tenemos nosotros de liberación hoy en día? En nombre de Jesús. Ajá, pero no, por ahí, pero, o sea, tenemos una forma muy efectiva en que nosotros, al hacer eso, podemos hacer que la gente sea libre, predicando el Evangelio. La forma más efectiva de liberación que tenemos hoy es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando una persona entiende el Evangelio y se arrepiente de sus pecados genuinamente y se entrega a Cristo, es libre. No tenemos que suministrar los chamucos, no tenemos que alborotar nada de eso. Ahora, si se manifiesta, obviamente oramos por liberación, pero cuando se manifiesta, cuando no, ¿para qué vamos a estar alborotando algo? No, o sea, la Biblia no enseña eso. Nosotros no vemos un solo caso de alguien alborotando así. Reitero, si alguien se endemonia, tenemos que orar la liberación con autoridad fuera en el nombre de Jesús, porque no es nuestro. Entonces, el enemigo quiere que creamos que él tiene más poder del que en verdad tiene. Y por eso hay muchas veces cristianos peleando de manera imaginaria con el enemigo, ¿sí? De repente decimos, vamos a hacer una reunión de intercesión, ¿no? Y ya estamos así, y estamos ahí peleando contra el diablo y el diablo así ni enterado, ¿no? Así el diablo así, ¿estos locos qué? ¿No? Porque la oración, yo hace muchos años me tocó hablar con alguien que estaba en esa línea de, guerreando contra el enemigo, ¿no? Todo el tiempo así. Y le dije, ¿y cuando tú estás haciendo eso, estás orando a Dios? Pues no, pues estoy peleando. ¿A quién le estás hablando? Pues al enemigo. Entonces estás orando al enemigo. Y se quedó así, uy, no lo vio venir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos así y peleando contra el enemigo en nuestra imaginación, no estamos siendo efectivos, porque nosotros no vemos eso. Vemos eso cuando hay un endemoniado o cuando se puede percibir una presencia o algo, ahí sí, dale con todo. Pero si no, entonces nosotros oramos a Dios y pedimos a Dios. ¿Alguien recuerda cómo fue una intercesión
de un hombre de Dios que desencadenó una lucha en lo espiritual? A ver, ¿quién tiene esta? Punto extra para el examen. Otra vez, un hombre de la Biblia se metió en ayuno y oración y terminó desencadenando una batalla espiritual. No. No. Daniel. ¿Nadie se acuerda de Daniel? Dice que ora y de repente llega el arcángel y le dice, desde que tú inclinaste tu rostro para orar, y nada más que, y se desencadenó una lucha espiritual que él no vio. Él estuvo 21 días así y de repente llega el ángel y le dice, no, desde el momento que tú hiciste, ¡pum!, se empezó a desarrollar. Eso es lo que pasa. Esa es la verdadera intercesión. Cuando nosotros oramos, a veces no vamos a ver un efecto así inmediato, pero pasa algo en lo espiritual. Y es algo que debemos creer, porque hay un mundo espiritual el que no debemos ignorar. Es normal las atrocidades que vemos que el hombre está cometiendo hoy en día. No voy a mencionar porque hay jovencitos, pero hay atrocidades terribles. No es normal. Eso no puede ser más que una influencia demoníaca, gente totalmente poseída. No puede ser. Entonces no debemos ignorar, pero debemos tratar de ser efectivos conforme a la palabra. Último punto, la armadura de Dios. Entonces, si tenemos una guerra espiritual, nosotros debemos pelear de forma espiritual. ¿Sí? Por eso dice el texto, vístanse de la armadura de Dios, no tu propia armadura, sino la armadura de Dios, no en nuestra imaginación, como si no manipulados y engañados, porque tenemos una lucha espiritual y esa lucha es vestirnos de esa armadura espiritual en Dios, en Cristo. No es algo que hacemos en lo natural, no declarando y decretando y haciendo y deshaciendo. Eso no está en la Biblia. Es la forma en la que vivo cada día. ¿Sí? La mayor lucha espiritual, o sea, la pelea espiritual no es ese momento de oración, no es el momento en que soy atacado. Ese es mi diario vivir. Cuando yo resisto las tentaciones cada día, cuando resisto la prueba todo día, cuando no me dejo vencer por el pecado o por la manipulación o por los malos momentos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que dice? Ceñidos con la verdad. Cuando habla de ceñidos, no sé si ubican la imagen, ellos usaban pues túnicas como vestidos, ¿no? Entonces, pero hay trabajos que no podían hacer así, obviamente no podían luchar así, imagínense peleando ahí los judíos con vestidos, pues no. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ceñirse, entonces lo amarraban para poder manipular. Nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad que Él vino a dar? El Evangelio. Todas estas, ¿por qué mucha gente tropieza? ¿Por qué mucha gente cae tan fácilmente? ¿Por qué mucha gente cede a las tentaciones? Porque no está ceñida con la verdad del Evangelio. No está ceñida con la verdad de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar bien ceñidos con la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ataca con mentira. Una forma muy efectiva que tiene el enemigo de trabajar hoy en día es mezclar la verdad con la mentira. No siempre es pura mentira. Muchas veces vamos a ver ciertas doctrinas que tienen muchos rasgos de verdad, pero tienen mucha mentira mezclada. ¿Y qué es lo que sucede? La persona termina sin darse cuenta a dónde empieza una y dónde termina otra. Es como esto de los demonios. Hay una teología de la demoniología grandísima, bien loca, pero que no tiene sustento bíblico. Hay muchos que dicen que los cristianos se pueden endemoniar. Yo no creo que pueda pasar eso, porque el Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio. ¿Puede haber una influencia demoníaca externa? Sí,
pero interna no. Posesión en un creyente no, porque no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo, y un demonio nunca va a ser más poderoso. Entonces, no puede pasar. Pero nosotros tenemos que arraigarnos en la verdad del Evangelio. Esa es la más importante. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las cartas que nosotros tenemos empiezan afirmando las verdades del Evangelio de Jesucristo. Siempre se habla del Evangelio de Jesucristo. Ese es el centro. Hoy muchas veces el Evangelio es algo que los cristianos ignoran. Hay cristianos que saben de teología y saben ciertas cosas. ¿Qué es el Evangelio? No lo saben. No están afirmados en el Evangelio. Y eso es muy peligroso, porque esa es la base de todo lo que creemos. Si no tenemos un entendimiento claro del Evangelio, no estamos bien ceñidos de la verdad. Y por eso hay mucho tropiezo, por eso hay mucha caída, por eso hay mucho pecado. Debemos estar bien ceñidos con la verdad. Por eso ese discipulado que nosotros tenemos es justamente el Evangelio, para sembrar bien el Evangelio, arraigarnos bien el Evangelio. Porque aunque entendamos algunas cosas, a veces nos hace falta entenderlo con más claridad, ciertos términos, entender bien qué es la justificación, qué es la redención, ciertas palabras que son bien importantes. Después dice que nos ponemos la coraza de justicia. Ahora, no es mi justicia, porque es la armadura de Dios, no la mía. La coraza de justicia es la justicia de Cristo, con la que yo ando, la que nos protege. ¿Y dónde va la coraza de justicia? Acá. Nos protege. Vamos protegidos con la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Tratar de señalarnos. Pero nosotros somos justificados por Cristo. Nos puede señalar a nuestro antiguo yo, pero ese antiguo yo ya murió en Cristo. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo. Después dice que tenemos el calzado del Evangelio. ¿Para qué? Para estar firmes en el Evangelio de la paz. Nosotros no hacemos guerra, hacemos la paz por medio del Evangelio. Extendemos el reino de Dios con la predicación del Evangelio. Lo llevamos a los perdidos. Dice Pablo a los Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar todo argumento que se da en contra de nosotros. Esas son nuestras armas. Después dice el escudo de la fe, pero dice, fíjense cómo dice, sobre todo el escudo de la fe. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo vamos a apagar los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe? ¿Qué significa? La mentira. Las mentiras. Creer en el Evangelio, creer en Cristo. Ajá. ¿Y qué más? Llenarnos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos de una manera práctica? ¿Cómo apagamos los dardos del enemigo? O sea, ¿cómo usamos esta ilustración de una manera práctica hoy en día? Por ejemplo, decir, dardo del enemigo, tú sigues siendo el mismo de siempre. Soy una nueva criatura en Cristo. Es decir, ¿cómo sabes que Dios ya te perdonó? Porque pagó por mis pecados en la cruz. Y cuando tropiezas, ya volviste a pecar, estás condenado, ahora sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El enemigo siempre va a estar con dardos. ¿Por qué? Porque sabe que la culpa nos puede carcomer, nos va a manipular y nos va a estar aventando dardos. El problema es cuando a veces le creemos. O sea, ¿se dan cuenta cómo a veces el creyente le cree más al diablo que a Dios en su palabra? Porque a veces nos derrotamos más, no, sí, y empiezan esos dardos así de, no, es que yo no voy a cambiar nunca, es que sigo siendo esto y sigo siendo el otro y así, y perdemos nuestra identidad en Cristo y la culpa y empezamos a creer todas esas mentiras
en lugar de sacar el escudo de la fe, y dice, no, en Cristo soy una nueva criatura, en Cristo soy perdonado. Si confieso mis pecados, Él me perdona y la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. Entonces nosotros nos cuidamos el escudo. Ahora, ¿podemos tener un buen escudo sin tener una buena lectura y estudio de la palabra? No. Es totalmente imposible. Si yo ignoro la palabra de Dios, si yo ignoro las escrituras, si yo no estudio la palabra, si yo no me meto en ella, no la absorbo, es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe se va a hacer más firme y más grande. El escudo del romano, ¿cómo era? Cubría todo el cuerpo. No era un escudito así no, era un escudo muy grande. Cubría todo el cuerpo. Y eso es lo que hacemos. Pero si nosotros no estudiamos, no nos metemos en la palabra, ignoramos las escrituras, nuestro escudo es así de chiquito. Entonces nos pueden dar por muchos lados. Pero cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces nuestro escudo se fortalece. Porque podemos estar firmes en su palabra y creemos en su palabra y decimos, y nada me puede arrebatar de su mano, ¿sí? Y Él me guardará sin caída y sin mancha, como dice Judas. O sea, hay muchos textos, por eso luego el discipulado viene con textos a memorizar y yo insto a que memoricemos la palabra constantemente. ¿Por qué? Porque justamente para eso nos sirve. Para el día malo, la palabra es clave. La palabra siempre va a ser buena, pero en el día malo te salva. Por muchas veces la gente se aleja. Hay veces que la gente está caminando, de repente viene el día malo, ¡pum!, caída, tropiezos y hay alejamientos. Alejamientos de siempre o alejamientos durante un tiempo. ¿Por qué? Por no estar arraigados en la palabra, por no creer la palabra, por no aferrarse a la palabra. El diablo nos va a decir muchas cosas, aún los creyentes tristemente nos van a decir muchas cosas, la gente nos va a señalar, todos nos van a juzgar. Pero nuestra identidad está en Cristo y debe estar arraigada en Cristo. Y le creemos a Él, no a los hombres, no al diablo, no a los demás, a Él. Y si Él nos dice, nomás no das una, ¿qué le dices? El que comenzó la buena obra, las armas más efectivas del diablo, y le funciona mucho por la ignorancia de las escrituras. La ignorancia nos hace débiles y propensos. Después, ¿qué dice? El yelmo de la salvación. ¿Dónde va el yelmo? Aquí. Hablamos de la seguridad de la salvación. ¿Nuestra salvación está segura? ¿Por qué está segura nuestra salvación? Porque Cristo dio su vida por nosotros. ¿Sí? La única razón por la que un ser humano va a entrar a la presencia de Dios es porque Jesús pagó todos sus pecados y porque murió en su lugar y porque somos justificados. Entonces, en Cristo estamos completamente seguros. Si estamos fuera de Cristo, ni hablar. Pero en Cristo estamos completamente seguros y completamente arraigados. Entonces el enemigo puede darnos. Y hay muchas teologías que enseñan de la salvación y que el diablo te va a robar la salvación. Eso no es bíblico. Estamos seguros en Cristo. Entonces nos ponemos el yelmo de la salvación. Es esa seguridad que tenemos en Cristo. Y el enemigo va a decir, pecaste, ahora te vas a ir al infierno. No. Él murió por mis pecados. Y Él me da otra oportunidad de seguir. Entonces, soy perdonado y me levanto y sigo. Confieso mi pecado. Dice, usamos ese proverbio, ¿no? El que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esas son las palabras que debemos tener mucho en nuestro corazón, porque nos van a ayudar en el día malo. Dice que también tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, la espada del soldado romano era una espada corta, no era una espada larga, no era una lanza, para lucha cuerpo a cuerpo. Nuestra lucha es aquí. Nuestra lucha es nuestra vida. La palabra es nuestro alimento, es nuestra guía, que dice lumbrera a mis pasos. Es la que nos
despierta, es lo que nos guía, lo que nos aviva. Y último, la oración. Ya no usa una analogía, usa directamente la oración. Pero fíjense cómo repite la palabra todo. Dice, verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, suplicando por todos, todo. Sin la oración nosotros no vamos a poder resistir. ¿Cómo somos fortalecidos en el Señor? Mediante la oración. ¿Cómo fue fortalecido Jesús en el huerto de Getsemaní cuando estaba dudando, cuando dijo, me siento muy abrumado? En la oración. Dice que llegaron ángeles a fortalecerlo. ¿Sí? O sea, a mí me impacta mucho, lo he dicho varias veces, pero me impacta mucho la oración de Getsemaní, porque Jesús, sabiendo lo que venía, diciendo siempre que Él era necesario que muriera, y Él venía a dar su vida por nosotros, y previo a su arresto, Jesús en el Getsemaní dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de hacerlo, hagámoslo de otra manera. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde estaba débil Jesús. Quería tratar de evitar beber la copa de la ira de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Oró 3 veces de la misma manera. ¿Qué sucedió? Fue fortalecido. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Esperen aquí, oren para que no entren en tentación. ¿Qué sucedió? Se durmieron. ¿Qué sucedió después? Entraron en tentación. Llegaron a arrestar a Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Piernas. Pero unas horas antes así de, Señor, aunque tengamos que morir por ti, ahí vamos a estar, ahí Pedro, y aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. El que lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaban fortalecidos. Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. No oraron, entraron en tentación y salieron despavoridos. Entonces tenemos una lucha constante, pero no luchamos solos, luchamos en dependencia. Cuando luchamos solos es cuando nos va mal, porque no estamos fortalecidos en el Señor. Pero este pasaje empieza, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? En la oración, en dependencia. Entonces hablamos de oración personal. Yo debo estar orando por mí constantemente. Hay mucha gente que dice, no, es que yo casi no oro por mí porque se me hace egoísta, yo oro por todos los demás. No, quien necesita más al principio soy yo. Mi familia, los que me rodean, la iglesia necesita que yo esté orando por mí mismo. Y después voy a orar por los demás. Porque yo necesito fortalecer en el Señor. Necesito ver mis faltas, necesito ser guiado por el Espíritu y ser fortalecido. Y después voy a orar por los demás. Está bien. Pablo pone este de ejemplo. O sea, que oren por él. O sea, él está encadenado. ¿Sí? Él está encarcelado y dice, y oren por mí para que yo dé a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. O sea, él dice, oren por mí para que yo tenga el valor de predicar, aún con estas cadenas, el evangelio de Jesús. Pablo pedía fortaleza porque conocía su debilidad. Aquí nunca se trata de hacernos los fuertes. Porque hay que entender que realmente no somos fuertes. Somos fuertes en Cristo. Sin Cristo no lo somos. Entonces no debemos hacernos los muy valientes, los que podemos enfrentar cualquier cosa. No. Sin el Señor no la somos. Entonces nos fortalecemos en Él. Pregunta de reflexión. ¿Cómo te va en el día malo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo nos ha ido en los días malos? ¿Cuántas veces hemos retrocedido, desanimado, alejado por no estar fortalecidos en el Señor, por no ser firmes? ¿Cuántas veces a veces nos desanimamos, caemos, pecamos, hacemos cosas indebidas por no estar fortalecidos en el Señor?
Entonces todos vamos a tener días malos, más de los que quisiéramos tener, ¿sí? Yo creo que nadie quisiéramos tener un día malo, pero todos vamos a tener algún día malo. Pero la Escritura nos enseña que podemos fortalecernos en Él. Nos enseña que no estamos solos. Una de las más grandes y maravillosas promesas que Jesús hizo es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo les enviaré al Consolador para que esté con ustedes todo el tiempo. Entonces nos enseña que no estamos solos y que en Él somos más que vencedores. Entonces no debemos creer al enemigo. El enemigo hace su chamba. Trata de engañarnos, de manipularnos. No nos debemos dejar derrotar. A veces esa lucha y esas pruebas nos van debilitando y nos hacen ser inconstantes y nos desaniman y nos quejamos y cuestionamos todos en lugar de a veces hacernos responsables. Una de las cosas que yo a veces pregunto cuando alguien está pasando una situación es: ¿y cómo está tu oración? Y generalmente no hay oración. Y luego preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no estoy haciendo? Pues porque no hay oración, porque no hay alimento. Si yo no me alimento y no me nutro, me voy a enfermar. Entonces, pues como tenemos la naturaleza adámica, echamos la culpa, ¿no? Así, la mujer que me diste, ¿no? Y la mujer, la serpiente me engañó, y todos echando culpas, ¿no? Y así somos, con esa naturaleza, en lugar de responsabilizarnos por nuestros actos, por nuestra inconstancia, por nuestra apatía o nuestra negligencia. Entonces, vamos a tener días malos, pero debemos fortalecernos siempre, porque creo que a todos nos ha pasado que cuando justamente no estamos fortalecidos es cuando más ataques tenemos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ve débiles. O sea, el enemigo no es tonto. En lo natural, ¿cuándo atacan? Cuando está más descuidado el enemigo. Es normal. No lo vas a atacar cuando está muy alerta. Lo vas a atacar cuando está descuidado. ¿Y qué es lo que hace el enemigo nuestro? Cuando estamos descuidados, cuando estamos apáticos, cuando de repente vamos dejándose, ahorita no, hay otras prioridades. ¿Y qué es lo que sucede? Nos vamos debilitando y ahí es donde nos ataca. Entonces, ¿cuándo debemos estar fortalecidos? Todo el tiempo. Y cuando llegue el día malo, podamos estar firmes. Entonces no vamos a estar exentos de aflicciones y pruebas. Al contrario, Él dijo que las tendremos. Pero nosotros ya tenemos victoria en Él. Entonces, en Cristo somos más que vencedores por medio de ¿cuál? De aquel que nos amó. Así que echemos mano de la vida eterna, de la armadura de Dios y fortalezcándonos siempre en Él y en el poder de su gloria. Conclusión: los días malos no faltarán, vendrán generalmente sin aviso, pero debemos estar fortalecidos y firmes con el entendimiento de que tenemos la victoria asegurada. Pero no ignoremos tampoco las maquinaciones del enemigo. Él hace su trabajo y aunque está vencido, Él va a ir siempre contra nosotros. Esa es su tarea. Pero vistámonos nosotros de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Amén? Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos porque en Cristo tú nos has dado la victoria. Te agradecemos porque tú nos has entregado tu verdad. Ahora ayúdanos a nosotros a permanecer firmes, a fortalecernos en ti, a arraigarnos cada día en ti, a depender todo el tiempo de ti, Señor, para que podamos resistir en el día malo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de estas cosas. Ayúdanos a ser constantes en nuestra búsqueda, en nuestra relación contigo, en nuestra dependencia, no porque tengamos que, sino porque necesitamos de ti. Guárdanos de la soberbia de
y el orgullo de hacernos independientes, de creernos fuertes, cuando nuestra naturaleza y nuestra verdad nos enseñan todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a arraigarnos en ti, a ceñirnos con la verdad todos los días, Señor. Que tu palabra sea nuestro alimento y que la comunión contigo en la oración sea nuestro hábito diario, Señor, en dependencia de ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos a estar firmes en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.